Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis esta tarde en la 9ª edición de una iniciativa artesanal. Es un proyecto de arte, arquitectura, es un proyecto cultural de patrimonio que llevamos elaborando a mano desde hace ya casi 10 años. Creo que es un motivo de orgullo, pues no solamente haber comenzado de manera casi un poco experimental un proyecto de esta naturaleza, sino también la cuestión de haberse mantenido constante, haber trabajado con constancia durante todos estos años. Creo que es un orgullo para todas las personas que hacen posible el proyecto, para las tejedoras y por supuesto para mí. Para mí me honra muchísimo poder presentar un año más una instalación, un proyecto como Tejiendo la Calle. Quiero agradecer pues, a todas las personas que nos acompañáis esta tarde en la realización del paseo que vamos a hacer bajo los parasoles, así como al director general de Turismo que nos acompaña esta tarde. Agradecer también el apoyo recibido por Alicover, Quintín Correas, Rosa Salas. Es el primer año que tenemos un apoyo económico que nos va a permitir seguir mejorando el proyecto. Gracias al apoyo de Alicover vamos a poder realizar una producción artística con diferentes materiales sostenibles para el año que viene y contamos con la iluminación nocturna este año, tanto en la plaza como en las calles adyacentes. También gracias al apoyo de Alicover contamos con el trabajo de Asier Rúa, que es el fotógrafo que ha ido documentando la instalación durante todos estos años, y a la colaboración de Antonio Aparicio, que está colaborando en la producción de la instalación y en la comunicación. Agradecer también el apoyo por parte de Diputación de Cáceres, porque ya hemos comenzado a elaborar un documental que nos ayude a un poco aproximarnos a la iniciativa a través de las voces de las personas que lo hacen posible. Hemos estado ya rodando esta semana, haciendo entrevistas a las tejedoras, documentando el entorno natural magnífico de Valverde y el entorno patrimonial. Esperamos que esté preparado para la siguiente edición. Agradecer también al Ayuntamiento y a Esperanza por su implicación constante en el proyecto, es fundamental. Al equipo de montadores que cada año cuelgan los parasoles de nuestras calles y, en definitiva, bueno, pues a todas las personas que hacen posible este proyecto que es Coral. No olvidamos, son muchas manos las que han participado en este proyecto. Me resultaría muy difícil nombrar los nombres de todas las personas ahora mismo, ¿no? No olvidamos de las compañeras que ya no están entre nosotros. Y bueno, comentar que este año ha sido también un año muy complicado. No hemos podido hacer los talleres que solemos hacer en la plaza o en el espacio público del pueblo, que son los talleres que nos sirven pues de dinamización vecinal, ¿no? Vamos enseñando las piezas que hemos elaborado, ponemos en común. Esto no ha sido posible, pero sin embargo las tejedoras han seguido tejiendo en sus hogares. Contamos con piezas maravillosísimas, como podemos ver aquí en la plaza, los mantones de Manila en las balconadas, piezas espectaculares como las que vemos colgadas aquí. Y también gracias a la implicación de Candelita, que ha llevado el proyecto al campamento municipal. Los más pequeños también han estado elaborando 2 de las instalaciones que se pueden ver en diferentes partes del pueblo. Tenemos un detalle para las tejedoras, ahora lo sacaremos, es un detalle floral para las tejedoras que tejen flores, plantas, animales, fantasías que sobrevuelan las calles de Valverde. Este año me hace especial ilusión poder anunciar que vamos a hacer la presentación de un libro del proyecto que llevamos trabajando 3 años. Gracias a la implicación de Asier Rúa, que es el editor, es una editorial independiente, Rúa Ediciones, que elabora proyectos editoriales que tienen que ver con los espacios que habitamos y compartimos, con la arquitectura.
Hemos trabajado durante 3 años en este proyecto que presentamos el próximo jueves a las 10 en el Castillo. Están todos invitados. Y como comenta el propio Serrúa, un libro es una herramienta de trabajo. Esperamos que sea un elemento que ayude pues, a aglutinar la experiencia que hemos tenido estos años y también que nos permita seguir aprendiendo y seguir mejorando.